campaña y enlace con el sector empresarial, oriunda, por cierto, del estado de Puebla. Muchas gracias, bienvenidos a este encuentro con medios en Tehuacán. Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con nuestros candidatos a senadora y senador, candidatos a diputada, diputadas y Olivia. Vamos muy bien. Hemos visitado, el día de hoy cerramos, se los decíamos el día de ayer en Morelia, Michoacán. El día de hoy con las visitas a Puebla hemos visitado 10 estados y 23 distritos electorales. Nuestro objetivo es en toda la campaña visitar los 300 distritos electorales, por eso tenemos de 2 a 3 asambleas diarias. Ayer estuvimos en Michoacán y en el Estado de México, con eventos muy masivos, muy festivos, como en todo el país. Y el día de hoy pues es la primera visita ya como campaña al Estado de Puebla. Nuestro candidato al gobierno del Estado no puede estar aquí al frente porque todavía no empieza su campaña, pero Alejandro Armenta pues es parte del equipo, ya lo saben. Él inicia campaña todavía en unos días. ¿Qué día es cuando inician? El 31 de marzo. La campaña es más corta aquí en Puebla, pero ya estamos aquí con los senadores y diputados federales en esta campaña, ya este inicio de campaña aquí en el estado de Puebla. ¿Qué noticias le traemos a Puebla? Número 1, el tren México-Puebla-Veracruz, que es una realidad, es parte de los proyectos de trenes de pasajeros que vamos a desarrollar durante el sexenio. Hemos hablado también de 2 carreteras, particularmente la que tiene que ver con la caseta de Amozoc, la amplitud, la apertura para que pueda ser mucho más rápida la salida hacia el sureste y la ampliación de esa carretera. Y por otro lado, cuando estuve en la Mixteca, que venía yo desde Guerrero, desde la montaña de Guerrero, hablamos de la ampliación de esa carretera por toda la Mixteca hasta Tehuacán, que hicimos ese viaje la última vez que estuve en Tehuacán. Veníamos desde la montaña de Guerrero hasta Tehuacán. Es una carretera que tiene muchísimos años, que es muy angosta, recorre una buena parte de la Mixteca poblana, y nuestro objetivo pues es ampliarla y también su vínculo con Izúcar de Matamoros. Son 2 de los 3 proyectos principales de lo que llamamos nosotros República Próspera y Conectada. Vamos a conectar todo el país todavía más con ferrocarril, con carreteras, caminos rurales, caminos artesanales. Vamos a seguir con el proyecto del presidente para las distintas comunidades que todavía no tienen salida hacia los caminos principales, y también lo que tiene que ver con los grandes puertos de nuestro país. Eso nos va a permitir el desarrollo de la infraestructura ligado con energía y agua, con los grandes proyectos de infraestructura, además del ahorro y uso suficiente de la energía y del agua. Nos va a permitir pues todavía un potencial de desarrollo y prosperidad para nuestro país. Eso es lo que traemos el día de hoy para Puebla. Les comento, hemos estado hablando de nuestra estrategia de seguridad, que es importante que se conozca para todos los medios de comunicación aquí en Puebla, todos los que nos escuchan, nos ven. Tengo experiencia, soy de los 3 contendientes quien tiene experiencia en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno disminuimos en 50% los homicidios dolosos y en 58% los delitos de alto impacto. La estrategia que llevamos a cabo en la ciudad es una estrategia que consideramos que es expandible a nuestro país. Tiene que ver con atención a las causas, educación, educación y más educación para las y los jóvenes de nuestro país, además del programa Jóvenes Unen a México, así le hemos llamado. Es un programa en donde vamos a acercarnos a las y los jóvenes
en los lugares de mayor incidencia delictiva para desvincularlos de la delincuencia y vincularlos con actividades culturales, deportivas, con tutores y después vincularlos con jóvenes construyendo el futuro, además de ampliar el número de preparatorias, el número de universidades, atención a las causas, cualquier política de seguridad, y eso es característico de la Cuarta Transformación, tiene que ver con la atención a las causas. En el pasado se dejó abandonados a los jóvenes, no solamente les llamaron ninis, sino también al cerrarles las puertas de la educación se les llamó rechazados, que es el peor adjetivo, nombre que se le pueda poner a un joven, a una joven, por no poder entrar a seguir estudiando, sea la preparatoria o la universidad. Lo segundo es la consolidación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una institución muy joven que ya tiene el reconocimiento en nuestro país de la población. La Marina, el Ejército y la Guardia Nacional son de las instituciones más reconocidas en nuestro país por el pueblo de México. La Guardia Nacional la vamos a consolidar, particularmente, uno, para que pueda tener las capacidades para la vigilancia de las carreteras, que es un tema que todavía tenemos pendiente. El segundo tiene que ver con la proximidad de la Guardia Nacional, todavía más a la población. Y el tercero tiene que ver con sus capacidades de inteligencia y investigación para vincularse con las fiscalías estatales y las policías estatales, con la Fiscalía General de la República y con el Poder Judicial. El que haya autonomía en las fiscalías o en el Poder Judicial no quiere decir que no haya coordinación. Y también por eso el planteamiento de la reforma al Poder Judicial que estamos haciendo. Entonces, la consolidación de la Guardia Nacional. Lo tercero tiene que ver con un Sistema Nacional de Inteligencia y Investigación, en donde esté el Centro Nacional de Inteligencia obviamente para la seguridad pública, de eso se trata, en donde esté el Centro Nacional de Inteligencia como eje vinculatorio, tanto de la investigación en Sedena como en Marina, como lo que se hace en la Fiscalía General de la República y en las fiscalías estatales. Esto nos va a permitir desarrollar con mejor característica, con más pruebas las carpetas de investigación en las fiscalías que lleven a solicitar una orden de aprehensión, de cateo a los jueces. Entonces, un Sistema Nacional de Seguridad Pública, de investigación e inteligencia. Lo tercero que estamos planteando es coordinación, la coordinación entre todas las instituciones. Por eso he dicho que vamos a invitar al Fiscal General de la República al Gabinete de Seguridad. Eso no quiere decir que se rompa la autonomía, sino que permita que haya mayor coordinación. Los dos ejes centrales de nuestra estrategia de seguridad son atención a las causas y cero impunidad. Y para que haya cero impunidad, tiene que haber la consolidación de la Guardia, el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la seguridad pública y también la coordinación de las distintas instituciones. Esto nos dio muchos resultados en la ciudad y estoy convencida de que nos va a dar muchos resultados en el país. Pues estos son algunos de los temas que quisiera platicarles el día de hoy a las y los poblanos y también a los medios nacionales que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Empezaremos con Álvaro Ramírez. Les pedimos por favor ser rápidos y concisos con las preguntas para que todos podamos tener oportunidad de preguntar. Muchas gracias. Álvaro Ramírez, 24 horas y exilio. Bienvenido, gracias. Buenos días, doctora. Dos preguntas muy rápidas. En principio, ¿cómo va la construcción aritmética de esto que han llamado ustedes el Plan C? Y quisiera preguntarle en específico el componente de la participación ciudadana en las urnas el próximo 2 de junio. En 2018 fue de 63.4%,
En algunos estados han dividido a propósito la alianza para ir por las 3 senadurías. Aritméticamente, de lo que nos pueda compartir, cómo va y qué nivel de participación tiene que haber para que ustedes alcancen la mayoría calificada compuesta en el Congreso. Y la otra, muy rápido, ayer el candidato Alejandro Armenta se registró y hacía una referencia que a mí particularmente me llamó la atención, de la privatización del agua, que tuvo que ver con el morenovallismo antes de que llegara la Cuarta Transformación a Puebla. En específico en Puebla, donde usted fue en 2012, además, coordinadora en varios distritos. Por cierto, doctora, usted fue coordinadora en la elección de 2012. Usted conoce bien Puebla, que hay que revertir, que hicieron mal otros colores y otros gobiernos en el pasado. Gracias. Nosotros queremos tener al menos los 30 millones de votos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, aunque estamos trabajando para que sean todavía más de 30 millones de votos. Vamos muy bien para poder alcanzar el Plan C. Hicimos una estrategia en donde incluso en algunas entidades de la República vamos por los 3 senadores, 2 de Morena como la fórmula de mayoría y un tercer senador que sería el de minoría, sea por el PT o por el Verde. Ese es el caso de Sonora, de Sinaloa, de Oaxaca, de Tabasco, de Chiapas. Es parte de este Plan C para poder tener las 2/3 partes en el Senado. Y en el caso de los diputados, vamos prácticamente en todos los distritos juntos, la coalición, con excepción de alrededor de 30 distritos federales, en donde también hay una separación. Eso ya es por la característica de los votos de cada uno de los partidos políticos de la coalición, para poder tener más representación proporcional. Entonces vamos muy bien, los números están ahí. Ustedes saben que nosotros promovemos el voto casa por casa. Tenemos cientos, yo diría miles de voluntarios tocando casa por casa en todo el país, informando de nuestras propuestas, de los avances del presidente Andrés Manuel López Obrador y convocando a una votación muy masiva en todo el país. Entonces, está todo para que podamos cumplir el Plan C. Y además, pues lo que hemos mostrado es que nuestra coalición, que estamos planteando propuestas muy claras, son 100 puntos que se vinculan con las propuestas particularmente de las entidades de la República, en donde llevamos candidatos a gobernadores o gobernadoras o la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tenemos muchísima coordinación, estamos muy unidos en Puebla y en todo el país. Lo segundo, la privatización del agua. La privatización del agua no ha funcionado en ningún lugar de la República. Había esta idea de que, de la época neoliberal, de que las cosas solo funcionaban si las tenía el sector privado y que el sector público no debía tener nada bajo su administración, más que algunas regulaciones. Y nosotros no estamos de acuerdo con ello. Les pongo un caso en la Ciudad de México. En la ciudad, desde los 90 se concesionó la comercialización del agua. Se vencieron las concesiones. Como jefa de gobierno decidí ya no renovar las concesiones y ahora se ha incrementado la recaudación del agua sin subir las tarifas, más que lo que corresponde a la inflación. Eso es porque se está haciendo bien el cobro del agua. Y particularmente a los grandes consumidores, pues ahora sí se está midiendo, porque no se estaba midiendo en su momento. Entonces, la privatización del agua no es la solución. De hecho, más allá de las privatizaciones municipales
que se han hecho, nosotros estamos planteando la revisión de la ley de aguas. Entre otras cosas porque durante Salinas, casi de manera administrativa, por como está en la ley, se plantea la transferencia de las concesiones y de los derechos, y eso ha generado muchos problemas. Frente a un recurso escaso, tiene que haber una regulación mayor, y esto no tiene que ver más que con generar consensos con los distintos usuarios del agua, que nos permita tener una mejor norma, que realmente el agua sea reconocida como lo está en la Constitución, un recurso de la nación, y que podamos de esta manera hacer usos eficientes, por ejemplo en la agricultura, que permitan vincular el agua a otros sectores, particularmente el consumo humano, que es una de las reformas que planteó el presidente, que ahí donde hay escasez no haya más concesiones más que lo que tiene que ver con el consumo humano. El agua es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía. El servicio del agua potable tiene que estar pues en manos municipales, y tiene que haber mucho mayor regulación en las concesiones, en los permisos, en los derechos, que permitan que este recurso sea utilizado adecuadamente para la producción de alimentos, para la producción de leche, para la industria y sobre todo para el consumo humano. Muy buena respuesta. Y la tercera era... Listo. Esencialmente. ¿Cómo revertir los hierros que tuvieron otros colores? Ah, pues es muy sencillo. Que no regrese la corrupción, así nada más. Bien contestado. Gracias. Carlos Guzmán, Agencia Veracruzana de Noticias. Bienvenido. ¿Cuánto tienen una iniciativa pendiente ahí en comisiones, que es la ley que... Es preguntarle sobre el tema de las ¿qué es lo que va a pedir como prioridad en el tema de la mujer a las senadoras? Podrían ser los dos en la extra que se busca tener en el tema de la mujer. ¿Cuál sería el tema que van a, o que ustedes marcarían como la palomita más grande del gobierno que busca tener? Quizá la primera medida la primera medida que haremos el 1 de octubre es enviar una iniciativa de cambio constitucional que reconozca la igualdad sustantiva de las mujeres y que reconozca la Constitución, que las mujeres debemos vivir una vida libre de violencias. Y de ahí una serie de leyes que se derivan de esta reforma constitucional. Ya existe que debe haber los mismos derechos entre mujeres y hombres. Pero nosotros hablamos de igualdad sustantiva, que es mucho más completo. Y de ahí una serie de leyes. Por ejemplo, trabajo igual, salario igual, con mucho mayor énfasis. El agresor sale de casa, que es una ley como tal, que la vamos a enviar como de las primeras iniciativas que enviemos, o quizá el mismo 1 de octubre le estemos enviando, porque voy a ser la primera mujer presidenta, pero además voy a ser una mujer aliada de las mujeres en nuestro país. Por eso hablo de república de y para las mujeres. No solo, pero tiene que ser así. Continuamos con Tania Damián, Ángulo 7. Buenos días, candidata. Soy Tania Damián de Ángulo 7. Preguntarle, ayer por la noche se definieron las candidaturas a diputaciones plurinominales locales y se reservaron 5 espacios para las acciones afirmativas a favor de indígenas, personas con discapacidad y de comunidad LGBTI. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esa es la primera pregunta. Y la otra, ¿cuál es el panorama que tiene de Puebla y qué tan importante es ganar las gubernaturas y congresos locales para su proyecto? Gracias.
Pues en Morena se hacen encuestas y en nuestra coalición. Hay dos maneras de definir una candidatura. Uno es por consenso, si se ponen de acuerdo todos los que decidieron inscribirse, y la otra es por encuesta. Son las dos opciones. Y así se ha estado trabajando en todo el país. Entonces, Puebla no es la excepción. Y también pues participa la coalición, evidentemente. Lo segundo es que el Instituto Nacional Electoral definió representación de mujeres, pero no solamente mitad mujeres, mitad hombres, sino que de acuerdo a la competitividad de cada distrito, por bloques de competitividad, deben quedar hombres y mujeres. ¿A qué se refiere esto? Se acostumbraba antes que las mujeres tuvieran los distritos de menor votación del partido. Entonces ahora, para evitar esto, pues hay bloques de competitividad y además hay representación de sectores de la sociedad, personas con discapacidad, indígenas, afromexicanos, de acuerdo a cada una de las entidades de la República, y así debe ser. Estamos de acuerdo. Y la otra es, ¿qué tan importante es ganar? Pues vamos a ganar. A ver, vamos a ganar la presidencia de la República, vamos a ganar la mayoría calificada en el Senado, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En Puebla vamos a ganar la gran mayoría de los municipios, si no es que todos, pero la gran mayoría de los municipios. Vamos a ganar también las diputaciones locales, diputaciones federales, ya lo dije, y vamos a ganar la gubernatura de Puebla con Alejandro Armenta. Es nada más cuestión no solo de ver las encuestas, sino la gran aprobación que tiene entre la población. Gracias. Continuamos con Arturo Páramo, Grupo Imagen. Muchas gracias, doctora, ¿cómo está? Buenos días a todos. Dos cosas muy puntuales. Hablaba ahorita acerca de la ampliación de la carretera de Mozoc hacia el estado de Veracruz. Este ha sido uno de los tramos de entre Puebla y Veracruz, sobre todo entrando a la sierra, más peligroso para el transporte de carga, para el transporte de pasajeros e incluso para los automovilistas particulares. Mi pregunta sería en el sentido del reforzamiento al que ha hecho referencia de la Guardia Nacional. Específicamente, la Guardia Nacional, que tiene a su cargo las autopistas, ¿qué labor tendría en este sector, en este tramo de esta carretera, que es de los más problemáticos que hay en todo el país en realidad? Si hay alguna estrategia específica planteada para esto. Esa es la primera. La segunda, en Guerrero está recrudeciéndose la violencia en torno al tema de los dos alumnos de la normal de Ayotzinapa que fueron ultimados, asesinados. En preparación a su visita a Guerrero, a alguno de los distritos donde se ubica toda esta región, ¿estaría usted ya platicando qué alternativas se le van a presentar no solo a los padres de los normalistas, sino a toda esta región que está hundida en violencia desde hace muchos años, y qué alternativa le darían a esa región para poder pues tener una vida más en paz? Gracias. Sí, sobre la vigilancia de la Guardia Nacional en carreteras, nosotros estamos planteando la consolidación, el fortalecimiento de la Guardia, no solamente con presencia, que es importante, sino también como primeros respondientes. Las policías tienen no solamente la función de vigilar, de hacer presencia, sino de cuando hay un delito en flagrancia, pues detener al presunto delincuente y llevarlo al Ministerio Público. Entonces, esa tarea de primeros respondientes en coordinación con los estados tiene que desarrollarla también la Guardia Nacional. No solamente presencia, sino también primeros respondientes. La segunda también es inteligencia y investigación, porque se trata de tener más presencia, pero también de detener a las bandas delictivas que están robando en las carreteras. ¿Cómo se hace eso?
pues no solamente es, porque con nuestro sistema penal acusatorio, pues tienes que tener pruebas en una carpeta de investigación para poderlo llevar a un juez para que haya una orden de aprehensión. Para poder hacer las carpetas de investigación, pues requieres mayor inteligencia e investigación, pruebas que permitan tener órdenes de aprehensión a las personas que se dedican al robo de transporte de carga o de pasajeros. Entonces, lo hicimos en la ciudad y por eso planteo que tiene que ser un trabajo coordinado con los estados, con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, porque son delitos estatales o delitos del fuero común que los ven las fiscalías estatales, y ese fortalecimiento de la Guardia nos va a permitir avanzar pues en mayor seguridad en las carreteras y en otras áreas del país. Y la coordinación, por eso es avanzar en la cero impunidad, al mismo tiempo que atender las causas. La otra es el tema de Guerrero. Esta carretera que estoy planteando para la montaña de Guerrero y su vínculo, y también hacia el Estado de México, sí, y también hacia el Estado de México, va a ser muy importante. La otra que estamos planteando es en la costa, desde Oaxaca, desde no es Puerto Escondido, sino es el puerto de Salina Cruz, hasta Zihuatanejo. Existe esa carretera obviamente, pero es una carretera que en algunos lados está bien, en otros lados es muy angosta. Esa carretera de la costa nos va a permitir mayor desarrollo del turismo, y estas carreteras hacia Puebla y el Estado de México pues va a permitir también mayor desarrollo. Guerrero tiene por parte del gobierno de México actualmente un trabajo muy importante con Sembrando Vida. Eso ha permitido sacar a muchas comunidades de la pobreza, pero necesitamos trabajar, pues ya cuando lleguemos con la gobernadora de Guerrero, en proyectos estratégicos para Guerrero, que nos permitan pues que haya mayor empleo, mayor desarrollo, mayor prosperidad, bienestar, que haya alternativas para las y los jóvenes, de tal manera que no haya pues esta tentación de vincularse con la delincuencia.